Qué lindo es Dios, ¿cierto? Tenemos un Dios tierno, compasivo, que se preocupa por sus hijos. Una verdad tan amplia que Él desea que nosotros experimentemos. Les invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre Celestial, usted conoce, oh Dios, nuestro corazón. Por eso pedimos, Señor, que nos limpie, que recree en nosotros un espíritu recto, capaz, oh Dios, de entender las verdades escritas en su palabra. Que su Espíritu Santo, Señor, nos llene hoy y que así como inspiró a estos santos hombres a escribir estas palabras en este libro, ese mismo Espíritu nos instruya hoy, que internalice, Señor, el mensaje de este día, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea de gozo y alegría a nuestro corazón, dulce como la miel. Perdone nuestros pecados, Señor, y sancione esta reunión con su presencia. Hable usted hoy a nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, mis hermanos, he traído un mensaje que cautivó mi mente. Algo que trajo libertad y alegría a mi corazón. Que quitó de mí pesos muy grandes que tenía y que estaba llevando a cuestas y que seguramente muchos de nosotros también hoy estamos llevando, ¿cierto? El título del tema de hoy se titula Una experiencia que transforma. Y quiero hablarles de esa experiencia que yo he vivido, que estoy experimentando y que es el deseo mío que también ustedes puedan ser partícipes de ella. Jamie, muy bien, vamos a esperar que nos... ok. Vamos a estar también regresando varias veces quizá a nuestro texto bíblico en Juan 14. Pero para comenzar, vamos a pasar al slide número 2, en el cual nos habla que hay dos obras que el Espíritu Santo realiza, ¿cierto? Ahí en las pantallas podemos ver que una de ellas es una obra que se lleva a cabo en todos los seres humanos, en los corazones de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Y esta obra es con la finalidad de llevarnos a aceptar a Cristo y bautizarnos en agua. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Amén. Qué lindo es el bautismo, ¿cierto? Qué lindo es poder entregar nuestras vidas al Señor. Yo recuerdo el día que lo hice. Y en ese día yo le pedí al Señor que me mantuviera firme en sus caminos hasta el día de su venida. Tenía 12 años. Y fue una experiencia muy linda. Y yo sé que cada uno de nosotros, si no veo mal, hemos participado de esa experiencia. Sin embargo, si hay alguien que nos está escuchando hoy, que aún no ha tenido la oportunidad de entregar su vida al Señor, el Señor te dice hoy que si oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, pues Él está a la puerta y llama. Y dice que el que abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Dios quiere vivir en el corazón tuyo. La segunda obra, mis hermanos, es una obra que se realiza en todo aquel que cree. Es decir, una obra que ha de realizarse en cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Dicen que la segunda obra es con la finalidad de llenar al cristiano con la presencia del Espíritu Santo para que en verdad, uno, pueda vivir la vida cristiana y dos, hacer las obras de Dios. Vamos al libro de Juan nuevamente, al capítulo 14, versículos 16 al 18. Dice que yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros todos los días, que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese consolador? El Espíritu de verdad. Dice que no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. ¿Saben, mis hermanos? Si regresamos al capítulo 13,
el versículo 1, encontramos el contexto en el cual Jesús dijo estas palabras. Y dice, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús estaba en un momento bien difícil, mis hermanos. Estaba a punto de ser crucificado, a punto de ser sacrificado por nuestros pecados, por expiación por nosotros. Sin embargo, en ese momento tan tremendo que él estaba pasando, se acordó de sus amigos, se acordó de nosotros. La promesa del Espíritu Santo es una promesa de amor para cada uno de nosotros, porque tenemos un Padre amoroso que en medio de las circunstancias difíciles siempre está al pendiente de nuestras necesidades y nunca nos abandona. Y es aquí, en esta segunda obra, que nos vamos a concentrar en este día. Jesús es nuestro mayor ejemplo en todas las cosas, ¿cierto? Y si meditamos en su vida y ministerio, nos daremos cuenta que fue una vida llena de la plenitud del Espíritu Santo, desde su concepción hasta que fue, ¿verdad?, a la cruz. Dicen, pasemos a la siguiente, no sé, creo que puedo pasarla aquí. Muy bien. Jesús nació del Espíritu. Vamos a Lucas 1, versículos 31 al 35. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a permitir que la palabra de Dios nos lleve a través de ella y nos hable en este día. Lucas 1, versículos 31 al 35, nos relata el momento en que el ángel se acerca a María, ¿cierto? Y a la letra dice, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35, y respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también lo santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo con un propósito. Y usted y yo vinimos al mundo con un propósito también. Jesús desea que cada persona desde su nacimiento pueda ser guiado por su Espíritu Santo. Niñez de Jesús. Vamos ahora al capítulo 2 de Lucas y vamos a leer el versículo 40. ¿Cómo fue la niñez de Jesús? Dice que y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y si pasamos más adelante a los versículos 46 y 47 dice, cuando Jesús se les perdió a María y a José, ¿cierto? Dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían que pasaban se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí una lección bien importante, hermanos, especialmente para aquellos que tenemos niños. La sierva de Dios comenta lo siguiente. No es correcto decir, como muchos escritores han dicho, que Cristo era como todos los niños. No era como todos los niños. Muchos niños son descarriados y conducidos al mal, pero José y especialmente María mantuvieron delante de ellos el recuerdo de su paternidad divina de su niño. Jesús fue instruido de acuerdo con el carácter sagrado de su misión. Su inclinación hacia lo correcto era una constante satisfacción para sus padres. Las preguntas que les hacía los inducían a estudiar con sumo fervor los grandes elementos de la verdad. Las conmovedoras palabras de Jesús en cuanto a la naturaleza de Dios en la naturaleza abrían e iluminaban sus mentes. Jesús
era un ejemplo de lo que todos los niños pueden esforzar por llegar a ser si sus padres buscan al Señor con sumo fervor y si ellos cooperan con sus padres. Cuando sus compañeros lo invitaban a hacer lo malo, niños, Jesús fácilmente podía decir, no, yo no voy a hacer eso, porque sus padres buscaron al Señor con fervor y educaron a sus hijos educaron a Jesús en el temor de Jehová. Y si Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos, quiere decir que nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros mismos debemos tener ese mismo tipo de carácter y temple cuando nos enfrentemos a las circunstancias difíciles de la vida. Adultez y comienzo del ministerio de Jesús. Continuemos en el capítulo número 3, versículos 21 al 22. En este pasaje se nos relata el bautismo de Jesús y dice lo siguiente: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué lindo. El Espíritu Santo siempre llenó el corazón de Jesús. El bautismo del Espíritu, no alcanzo a ver bien aquí. Ok. El bautismo del Espíritu nos capacita para que en verdad podamos vivir una vida cristiana, lo decíamos hace un momento. Dice que después de ser lleno del Espíritu Santo, estaba preparado para salir con poder para enfrentar a Satanás como nunca antes. Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 nos habla que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? Por el Espíritu. Capítulo 4 versículo 1 y dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Pero lleno del Espíritu Santo, Jesús decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 8, quítate delante de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el versículo 12 dice: y respondiendo Jesús le dijo: dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero permitirme leerles un pasaje que encontré, parte del comentario de la hermana Elena G. de White acerca de esto mismo. Voy a leerles aquí. No hay vestigio de imperfección en Cristo. Y yo quiero que se concentren en mis palabras. Voy a tratar de leer lo mejor que pueda. Los que piensan que no era posible que Cristo pecara, no pueden creer que realmente tomó sobre sí la naturaleza humana. ¿Acaso no fue Cristo realmente tentado por Satanás, no solo en el desierto, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta la virilidad? No hay mayor evidencia de la naturaleza humana de Cristo que la tentación. Satanás sabía que Jesús era humano, al igual que usted y yo. Por eso se acercó con la finalidad de hacer caer al Hijo de Dios. Continúo leyendo. En todas las cosas fue tentado como lo somos nosotros, y como resistió con éxito toda clase de tentaciones, dio un perfecto ejemplo al hombre. Y por medio de la amplia provisión que Cristo ha hecho, podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice Jesús que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquí está el comienzo de nuestra confianza, hermanos, la cual debemos mantener firmes hasta el fin. Si Jesús resistió las tentaciones de Satanás, Él nos ayudará a resistir. Vino para traer poder divino que se combine con el esfuerzo humano.
Jesús estuvo libre de todo pecado y error. ¿En qué consistía esto? El mismo Jesús dijo, ninguno hay bueno sino Dios. Pero también dijo, yo y el Padre somos uno. He allí la clave para el éxito de nuestra vida y estar unidos con Cristo Jesús. La victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. Voy a repetirlo. La victoria de Cristo y su obediencia son las de un verdadero ser humano. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana del Señor. Cuando le damos a su naturaleza un poder que no es posible para el hombre, destruimos la integridad de su humanidad. Él imparte su gracia imputada y poder a todos los que por fe la reciben. La obediencia de Cristo a su Padre fue la misma obediencia que se exige al hombre. Jesús fue sin pecado y Jesús, el Padre, demanda que tú y yo vivamos sin pecado. Y junto con eso nos dice cómo podemos vivir una vida libre de pecado. Y es en la unión con Cristo Jesús. El Señor Jesús no vino a nuestro mundo para revelar lo que podía hacer un Dios, sino lo que podía hacer un hombre por medio de la fe en el poder de Dios para fortalecer en cada emergencia. Jesús vino a darnos ejemplo que sí se puede, sí podemos ser participantes de la naturaleza divina. Sí puede el Espíritu Santo recrear en nosotros la imagen de Cristo. Porque en el cielo no hay mancha de imperfección, mis hermanos. Hemos de ser perfectos ahora en la carne. El mismo poder, mis hermanos, que obró en Cristo, está a tu disposición hoy. ¿Lo crees tú? Vamos al libro de Lucas 11. Nuevamente el libro de Lucas. Capítulo 11. Versículos 9 al 13. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y todo aquel que busca y al que llama. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Hay una obra, mis hermanos, que debe hacerse en nosotros. Y esta es la transformación de nuestro carácter, la recreación de la imagen de Dios en nosotros como al principio. Jesús quiere, el Señor quiere que podamos vivir el plan que Él tuvo para la humanidad cuando creó a Adán. Y no es nuestra obra. No es nuestra obra, es la obra del Espíritu la que nos capacita para vivir una vida cristiana victoriosa. Por lo tanto, el Señor nos dice hoy en el libro de Hebreos 12, 1 al 2. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tanto nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando yo leí este versículo, hermano, yo entendí una verdad tan grande. El Señor quiere que yo sea libre. El Señor no quiere que yo ande cargando con los pesos, ¿verdad? ¿Cuáles pesos? ¿Cuáles son estos pesos con los cuales nosotros cargamos? Nuestra tendencia natural, nuestros malos hábitos, nuestros pensamientos impuros, nuestras adicciones. El Señor no quiere que tú cargues eso. Por eso el Señor te dice, despójate de todo peso. La pregunta es, ¿y cómo nos despojamos? El Señor te invita hoy. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, todos los que lleven un peso, ¿verdad? Venid a mí,
que yo les daré descanso. Nosotros no podemos despojarnos de todas esas cosas, pero nosotros se las podemos entregar al Señor. Mis hermanos, yo he aprendido esto. Yo no puedo luchar contra mí misma. Yo no puedo luchar contra mi tendencia pecaminosa. Yo no puedo luchar contra mis malos hábitos. Yo no puedo luchar contra mis malos pensamientos. No puedo. No tengo el poder. Pero el Espíritu Santo en mí sí lo puede hacer. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El principio de la contemplación. Nos convertimos en aquello que contemplamos. Es una realidad grande. Me acuerdo de la historia que contó Jamie acerca de este joven que quería ser un pastor. Hijo de pastor, pero tenía arriba del techo en su cama un barco grande. Y cuando se graduó de la escuela dijo, no papi, yo no quiero ser pastor, yo me voy para el Navy. Y el papá se quedó, pero ven acá, ¿qué pasó? Si toda la vida tú dijiste que querías hacer una cosa, ¿qué ha acontecido? Y Jamie comentaba que un día el papá se acuesta en la cama de su hijo porque lo extraña mucho y cuando se acuesta lo primero que ve arriba es ¿qué cosa? El barco. Nos convertimos, mis hermanos, en aquello que contemplamos. Necesitamos contemplar a Jesús. Cuando contemplamos a Jesús, cuando contemplamos su vida, cuando estudiamos su palabra y el Espíritu Santo trae a nuestra mente y forma todas esas imágenes que forman cuando estás leyendo, ¿verdad? Se forma una película linda en tu mente, entonces conoces a Jesús, lo contemplas a Él y te transformas a la imagen de Cristo. ¿Usted quiere ir al cielo? Amén. Yo quiero ir. Y la condición es que nuestro carácter sea idéntico al de Jesús. El Espíritu Santo quiere hacer la obra en tu corazón hoy. Entrar a Él y darte una vida cristiana victoriosa. ¿Usted cree que el Espíritu puede hacer esa obra en usted? Yo lo creo y yo me aferro a esa verdad. Y cada vez, mi hermano, que yo me miro a mí misma y veo todas esas imperfecciones que tengo y el desánimo llega a mi corazón y digo, pero Señor, de nuevo, pero otra vez es lo mismo. Miro al cielo y digo, sí, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en mí hasta el día de que el Señor venga. Y lo mismo hará en usted, si usted se lo permite. El hermano, el pastor Lowherd, uno de de todas las prédicas que él tuvo, yo rescato dos cositas. Y una de ellas es lo que les comentaba ahorita. Usted no puede luchar contra sus tendencias. La verdadera lucha del cristiano, mi hermano, es que cuando usted no quiera orar, usted ore. La batalla que usted tiene que pelear es esta: sacar tiempo para estudiar la Biblia, sacar tiempo para pasar con el Señor, tiempo de calidad. Y usted va a ver, así como lo he visto yo, poco a poco, de manera muy fluida y natural, cómo el Señor va transformando su corazón. Y cómo esos malos hábitos y todas esas tendencias van a ser cambiadas, porque el Señor ha prometido que va a renovar en nosotros un corazón nuevo. El bautismo del Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios. Es imposible que el ser humano haga las obras que Dios hizo a menos que el mismo Espíritu que obró en Cristo Jesús obre en él. Notemos, vamos nuevamente al libro de Lucas, capítulo 4, que seguidamente que Jesús fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto y peleó la batalla que todos tenemos que pelear, ¿verdad? La obra que hay que hacer en nosotros. Pero después salió de allí lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Vamos a leer al comienzo del ministerio de Jesús en el capítulo 4, versículos 14 en adelante. Lucas 4, 14 en adelante nos dice: y Jesús volvió en el poder de él a Galilea, y salió su fama por toda la tierra alrededor, y le enseñaba en las sinagogas de ellos, y era
glorificado de todos, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró en el día sábado, en el día de reposo, en la sinagoga, conforme a su costumbre. Gloria a Dios porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, porque no estamos en la ignorancia, porque estamos en el día en que al Señor le gusta que sus hijos le adoren. Y se levantó a leer, y dice que se le fue dado el libro de Isaías, ¿verdad? Y halló las páginas en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Hay una obra que ha de realizarse a través de usted y de mí. El Señor nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Cree usted, hermano? ¿Cree usted? ¿Cree usted, amigo, que está hoy tal vez aquí o nos acompaña desde las plataformas en internet? ¿Cree usted en Jesús? Déjeme decirle algo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Vamos a repetirlas. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Es a través del bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, que viviremos vidas victoriosas. Es a través del Espíritu Santo que seremos capacitados para llevar el Evangelio al mundo. Es que el Espíritu Santo el que guiará a su iglesia a predicar el fuerte pregón. Pero es necesario que podamos gustar la lluvia temprana, aquella que hace que la semilla germine, que la planta crezca. Y entonces va a llegar ese momento especial en el cual el Señor se manifestará a través de sus hijos en esta tierra. Y van a haber grandes señales a través de nosotros, si hoy nosotros nos preparamos. Lo que necesitamos, dice la sierva del Señor en la Review and Herald, 18 de febrero de 1890. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, dice ella, no estamos más capacitados que los discípulos después de la crucifixión de su Señor. ¿Cómo estaban los discípulos después de la crucifixión? Desanimados, tristes, temerosos, temiendo por su vida. No entendían el plan, ¿verdad? Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿qué sucedió con Pedro? Salió en el Espíritu a predicar. ¿Y cuántos fueron bautizados ese día? Muchos. Gloria a Dios. El Señor ha de manifestarse de la misma manera en nosotros. Es menester que hoy nosotros nos preparemos y permitamos que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Dice que, ¿cómo somos bautizados nosotros por el Espíritu Santo? Primero, recibir el bautismo del Espíritu es simplemente cuestión de reclamar con fe la promesa de Dios acerca del Espíritu. Mis hermanos, pedimos por muchas cosas. Pedimos por salud, pedimos por comida, hacemos oraciones específicas por algún problema. Y el Señor aquí nos dice en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Dice que el Señor
les dará, como lo leímos hace un momento, su espíritu a aquellos que se lo necesitamos clamar por el espíritu. Necesitamos pedir de manera específica que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Y saben por qué yo creo que eso es cierto? Y concuerdo con la palabra del Señor, porque es la verdad. El Señor te puede dar pan y te puede dar vestido, pero el Señor no va a entrar en tu mente a menos que tú le des permiso. El Señor te va a dar todas las bendiciones, así como deja caer lluvia sobre malos y buenos, lo va a hacer. Pero el Espíritu Santo se lo va a dar a aquellos que se lo pidan, porque le estás abriendo la puerta de tu corazón al Señor para que obre en ti y Él no te va a forzar a hacer algo así. Otro punto importante, mis hermanos, es que debemos renovar esta plenitud cada día. El bautismo del Espíritu no es una experiencia de una vez y para siempre. El alimento de hoy fue para hoy, ¿cierto? Pero para mañana necesitas nuevamente alimento. De igual forma, nuestra alma necesita ser alimentada diariamente. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, nuestro hombre exterior se va como desgastando. ¿Cuánto vamos a ser jóvenes por la eternidad? Cuando el Señor venga. Pero mientras estemos aquí, ¿qué va a suceder? Nos vamos a desgastar. Vamos a desgastar este cuerpo. Pero el interior, el hombre interior se renueva de día en día. Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos urge, sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Cristo, mis hermanos, nuevamente lo repetimos y lo hemos escuchado muchas veces, es nuestro ejemplo en todas las cosas. Elena de White escribió lo siguiente, palabras de vida del gran maestro. Creo que lo tenemos aquí. Ok, no. Diariamente, dice la hermana Elena G. de White acerca de Jesús, que diariamente un nuevo bautismo del Espíritu Santo él recibía. En las primeras horas de la mañana, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás la palabra, para que pudiera compartir con otros. De igual manera nosotros, si Jesús, mis hermanos, siendo tan humano como usted y como yo, buscaba al Señor diariamente y pedía que el Espíritu Santo lo utilizara en ese día, nos dio ejemplo para que usted y yo también lo hagamos. Recuerde, Jesús fue tan humano como usted, pero el mismo Espíritu que obró en Cristo ha de obrar en nosotros también. Ha de obrar en nosotros. Solamente hay que reclamarlo con fe, que en Cristo Jesús, ¿verdad? La promesa hecha en Abraham también sea traída a nosotros los gentiles y recibamos el Espíritu Santo. Voy a terminar con este pensamiento. Dice, el crecimiento en la gracia y la perfección del carácter es un proceso al que se debe entrar cada día. Vamos a buscar en 2 de Corintios 3:18. Aquí hay una promesa linda para nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esto es una promesa linda para ti. Yo la creo. Yo sé que la imagen de Cristo va a ser recreada en mí. Yo sé que muy pronto, cuando el Señor venga, esa obra va a ser completa. Y que vamos a ser llenos del Espíritu de una manera especial, porque hay una obra última que ha de hacerse en favor de la humanidad. Pero mientras eso sucede, mis hermanos, el Señor dice que la plenitud del Espíritu está para ti hoy. Él desea transformar tu carácter, Él desea darte libertad. Él no quiere que andemos con pesos y cargas en nuestro corazón. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, si regresamos a la última diapositiva, Jamie. El deseado de toda la gente es página 144, dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón,
transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. A mí esto me gusta. Una vez le escuché decir al pastor Doug Batchelor, cuando el Espíritu Santo entra al corazón, va llenando todos los espacios de tu mente. Todos los rincones de tu corazón son llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Y todos esos pensamientos, todas esas cosas que has dejado entrar a tu mente, todas esas cosas malas que tú puedes estar pensando ahorita, todo eso tiene que salir. Y el corazón es renovado, recreado a la imagen de Cristo. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contentaciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Tenemos ejemplo. Pablo dice que tenemos multitud de testigos, aquellos que en el pasado, ¿verdad? Como Pablo, he peleado la batalla, ¿cierto? He peleado la buena batalla. Ellos pudieron, usted puede y yo también. Pero no solamente ellos son testigos. Hay un mundo a nuestro alrededor que tiene sus ojos puestos en nosotros y que necesitan luz como la de un faro que alumbre el sendero seguro. Cuando el mundo te ve a ti y ve en ti la imagen de Cristo, puede ver en nosotros la humanidad de Cristo y son acercados a aquel que entregó su vida por ellos. Somos testigos de Dios en este mundo. Necesitamos que el Espíritu Santo haga esa obra. Y mis hermanos, el Señor como un Padre amante desea darte la plenitud del Espíritu Santo hoy. Yo te pregunto, ¿quieres tú? ¿Quieres? Ponte de pie. Oremos. Querido y amado Padre, gracias le damos, Señor, por la promesa del Espíritu Santo. Gracias porque en ese momento, Señor, de tristeza, agonía en el cual usted estaba pasando como un ser humano que era, y el pensar en la separación suya del Padre, oh Dios, usted nos amó hasta el fin y dijo, no os dejaré huérfanos. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Espíritu Santo, porque usted toca las fibras más sensibles de nuestro corazón. Porque usted día a día nos llama con gemidos indecibles, Señor, a que le busquemos. Porque usted sabe, Señor, y va al futuro y sabe lo que nos espera, que es una patria gloriosa con usted. En su palabra dice que usted nos vio, que usted vio el gozo puesto delante de usted y por amor a nosotros, porque nos vio a cada uno de los presentes allá en el cielo con usted, soportó la cruz. Oh Padre, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón hoy. Pedimos humildemente, Señor, que su Espíritu Santo haga morada en nosotros. Queremos vivir vidas perfectas como la de Cristo, porque queremos, Señor, que usted se agrade de nosotros, porque le amamos, Señor, porque sabemos que sus pensamientos son de bien y no de mal para con nosotros, porque entendemos, Señor, que solamente en Cristo Jesús vamos a poder ser plenamente victoriosos. Reclamamos esa victoria sobre el pecado hoy. Pedimos, Señor, que cuando el desánimo toque nuestra mente, que cuando nos enfrentemos a esas situaciones, Señor, que nos llevan al pecado, Espíritu Santo, recuerde que usted está con nosotros. Denos poder para resistir la tentación, para vencer el pecado en esta carne, así como Cristo, nuestro mayor ejemplo, lo hizo. Sea usted el que obró en Cristo Jesús, obrando en nosotros hoy y para siempre hasta el día de su regreso. En el dulce nombre de Jesús se lo pedimos y agradecemos. Amén. El Señor bendiga a la iglesia Nuevo Amanecer.